Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o nosso programa clássico de domingo, o nosso Horta da Verdade, onde nós temos sempre um tema que impactou a semana e que nós trazemos alguém que seja especialista para nos ajudar a pensar, muitas vezes pensar fora da caixa, pensar diferente do que aquilo que a gente já ouviu. Não, você não está errado se você achar que estranho, o Fernando também é estranho. Hoje o programa é gravado, gente. Eu jogo sempre aberto com vocês, mas eu vou explicar para vocês por que o programa é gravado, pela importância da nossa convidada hoje. Nós vamos falar sobre um tema que hoje gira a América Latina, que são, obviamente, as ações norte-americanas sobre a Venezuela. E nós conseguimos conversar hoje com uma convidada extremamente importante nisso. Ela é deputada na Venezuela, ela é reitora de universidade, ela foi ministra das Comunicações, e como ela tem uma agenda muito complicada, nós conseguimos gravar esse programa no início. Então, não precisa desligar, fica conosco, o tema é importante, a situação é grave, e vamos ouvir de algumas pessoas que estão lá no território. Afinal de contas, que papo é esse, né, de ameaçar um país latino-americano? Quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas? Como é que isso impacta efetivamente a população da Venezuela, o país da Venezuela? E disso a gente tem que sempre levar em conta, porque há um aviso muito claro para todos os vizinhos e todos os países latino-americanos que acabam também participando desse processo. Já vamos conversar com ela. Antes, como eu sempre faço, quero, obviamente, agradecer a todos que se tornaram membros. Se você ainda não se tornou, por favor, faça isso. Eu não vou poder ler aqui aqueles membros, mas já agradeço todos eles que se tornaram hoje. Muito obrigado. Peço também que você se inscreva nos canais do 247, ajude a continuar fazendo essa transformação na comunicação brasileira, que foi tão importante lá quando a presidenta Dilma estava sofrendo ataques, que foi tão importante nos momentos em que houve a prisão do presidente Lula, e para restabelecer a nossa democracia. Não te esquece que você fez parte disso, se inclua nesse processo e ajude a continuar nesse caminho, nessa posição. Inclusive, já tenho aqui avisado que nós estamos de novo concorrendo aí ao prêmio IBEST, e dessa vez estamos concorrendo em um monte de categorias, né? Então peço que você dê uma chegadinha lá no Prêmio IBEST. Lembra que agora a votação você só pode fazer um voto, não é mais como era antigamente. Então, entre os dias 26 de agosto e 13 de outubro, ali nós vamos estar concorrendo. Estamos concorrendo ao melhor canal de política, então você pode ir lá e votar, né? O melhor influenciador de política, que é o Leonardo Atush, então vai lá e vota também, né? O melhor influenciador no Twitter, também pode votar para isso. E o melhor canal de notícias e jornalismo também no Prêmio IBEST, né? Então, dá uma olhadinha lá, entra na TV 2... e a TV 247 também tá valendo. O canal tá concorrendo e a TV também está concorrendo, tá? Então, dá uma chegadinha lá e vota especificamente também para o Atush, porque isso vai nos ajudar bastante. Certo? Dito isso, quero trazer aqui a nossa convidada, e ela fala espanhol, então nós vamos nos comunicar em espanhol, e em algum momento eu vou traduzir para vocês algumas coisas importantes que ela tem a dizer. Então vai ser um pouquinho mais lento o nosso programa nesse sentido, mas a quantidade de informações é muito importante. Então, recebo aqui conosco a deputada Tânia Dias. Deputada Tânia Dias, que é, obviamente, deputada hoje eleita na Venezuela, é também reitora da Universidade La UICOM, Universidade de Comunicação, criada na Venezuela exatamente para ser, vamos dizer assim, para fazer a importância da comunicação aparecer efetivamente na vida diária das pessoas ali. Também foi já ministra das Comunicações na Venezuela e hoje tem um papel muito importante, que é organizar, vamos dizer assim, essa fronteira, essa disputa política das narrativas, e é sobre isso que nós vamos falar com ela. Diputada Tânia Dias, é um gosto recebê-la acá.
agradeciendo su disposición en hablar con nosotros de Brasil y explicar un poco sobre lo que pasa en Venezuela, especialmente sobre la guerra de narrativas que estamos viviendo, para que podamos juntos disminuir las falsas narrativas, la que nos llamamos acá en Brasil de fake news, que con certeza es una arma hoy que amenaza la soberanía de todos los países latinoamericanos. Agradecemos además su presencia acá. Y le pregunto inmediatamente una cosa. El país, Venezuela, se reconstruyó en el siglo XXI a partir de la revolución encabezada por el comandante Chávez a través de un concepto muy claro llamado soberanía. Está en todos los lugares de Venezuela. Estuvo con ustedes algunos días atrás. Es impresionante cómo las personas conocen el concepto de soberanía, luchan por ella, entienden que soberanía es algo importante. Y el comandante Chávez sabía que esto significaba la defensa física de la frontera, pero también la defensa ideológica y comunicacional de Venezuela. ¿Cómo será hoy este ataque que Donald Trump hace contra Venezuela en el campo de las comunicaciones, en el campo de las narrativas? ¿Cómo esas narrativas que hoje são criadas sobre a Venezuela impactam essa relação interna que a Venezuela construiu com o conceito de soberania? Deputada, tienes el tiempo que quieras para responder. Si quiere que yo haga nuevamente la pregunta, por favor, yo puedo hacer. No, sí, se entendió muy bien. Gracias, Fernando, por la oportunidad de comunicarme a través de TV 247 con el pueblo de Brasil. En primer lugar, yo quiero agradecer de verdad la solidaridad que movimientos sociales, partidos políticos, intelectuales, creadores, artistas, muchos artistas han demostrado este fin de semana con Venezuela. Hay una jornada organizada por los movimientos sociales de la región que dice Venezuela es esperanza, no es amenaza, ¿verdad? Y está haciéndose, bueno, manifiestos, pronunciamientos, actos públicos, cantatas, recitales de poesía, en fin. Está movilizado el pueblo de la región latinoamericana, centroamericana y caribeña sobre todo, aunque hay de otros continentes, en el entendido, porque todos estamos claros y todas estamos claras, de que se trata de una medida de amedrentamiento en esta fase, ¿verdad? Contra la República Bolivariana de Venezuela, pero que abarca, que impacta directamente, puesto que el escenario es el Mar Caribe, ¿verdad? Impacta directamente a países de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica. Entonces, primero que nada, quería aprovechar para agradecer a todas y a todos. Y después, bueno, hablar de lo que es la razón de ser de esta universidad. Ahora estamos transmitiendo desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que fue una iniciativa del comandante Chávez. Él no tuvo el tiempo de crearla, pero el presidente Nicolás Maduro, conjuntamente con algunos compañeros y compañeras de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, que fue creada también bajo el mandato de Hugo Chávez aquí en Venezuela. Bueno, entre otros, nos empeñamos en rescatar esa iniciativa, entre ellos Fernando Buenabad, mexicano, que vive en Argentina y que es el rector internacional de esta universidad, en rescatar y profundizar ese concepto del comandante Chávez, del pueblo comunicador, toda vez que el comandante Chávez, como bien lo dijiste, Fernando, entendió que la comunicación era parte fundamental, neurálgica, de la estrategia de defensa de todo el pueblo, ¿no? A Venezuela le ha tocado en esta última década, un poquito más, defenderse de una arremetida que se denomina o se inscribe dentro del concepto de guerra multimodal o guerra híbrida, ¿verdad? Es una agresión en todos los escenarios, es una agresión que tiene un bloqueo económico comercial desde hace 10 años ya, que incorpora incluso a nuestra industria petrolera nacional, que es el 96% o era el 96% del ingreso nacional. Ya gracias a Dios y el trabajo del pueblo venezolano lo hemos vencido, pero que incorpora bloqueo financiero. Venezuela no tiene
acceso a transacciones al sistema internacional financiero, tiene bloqueadas sus entradas, sus salidas, robo de recursos financieros directos, robos de activos importantes como ha sido Citgo, que es una empresa de petrolera en Estados Unidos que tiene en propiedad 5.000 estaciones de servicios y 3 refinerías y que abarca buena parte del mercado norteamericano. También ha habido asedio desde el punto de vista territorial, es decir, bandas criminales, grupos organizados, mercenarios, incursiones mercenarias, 2 vencidas por el pueblo venezolano, ¿verdad? La batalla de los puentes en 2019 y después posteriormente la operación Gedeón. Y en el escenario diplomático, político, en fin, ha sido una agresión multimodal, continua y permanente, ¿no? Y de larga data. Y también en el terreno de lo cognitivo, de lo comunicacional y de lo cultural, pues hemos sido víctimas de una operación de propaganda de guerra que lamentablemente ha permeado a buena parte del escenario político latinoamericano a través también de la ofensiva diplomática y política que han hecho los grupos de extrema derecha, pero que han ido atacando directamente al gentilicio venezolano. Parte de esa agresión fue la provocación de migración de buena parte de nuestra juventud, porque Venezuela, Fernando, no solamente es rica en petróleo, que es parte del problema que tenemos. Venezuela es la reserva petrolera más grande del mundo, tenemos 303.000 millones de barriles de petróleo certificados, ¿verdad? Y depositados aquí en nuestro subsuelo, además de minerales de casi toda la tabla periódica, entre ellos los minerales estratégicos para el desarrollo de las tecnologías. Pero además somos una nación muy joven. Nosotros decimos aquí que nuestra principal riqueza es el ser humano, es la juventud, es el venezolano de este tiempo. Nosotros tenemos una población económicamente activa que supera el 66%, ¿verdad? Y además es joven. Y todo el proyecto de la Revolución Bolivariana, que tiene 25 años, fue dirigido a, como decía el comandante Chávez, a una máxima del libertador Simón Bolívar, que es crear la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de paz para la población. Entonces, se desarrolló eso en educación pública, gratuita y de calidad, desde el preescolar hasta la universidad. Aquí toda la educación universitaria es gratuita para quien la pida, para quien la solicite, ¿verdad? Bueno, en fin, programas sociales que elevaron el nivel cultural, el nivel político de la población. Y hubo, en medio de este asedio que inició en el año 2015 con la declaratoria de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, así como acaban de declarar a Brasil una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses norteamericanos. Es bueno que analicemos eso, porque en el 2015, cuando salió el decreto de Barack Obama, aquí se banalizaba. Se decía que era un escarceo diplomático, que no tenía consecuencias reales, que no era jurídicamente vinculante, y después vino el bloqueo y vino todo el asedio, ¿no? Y bueno, esa operación se llevó a buena parte de la población a migrar, buena parte de venezolanos fueron a Brasil, y había aquí adentro toda una narrativa que decía a la juventud: el chavismo acabó con tu vida. Tienes que graduarte, porque tenían educación gratuita, ¿verdad? Y salir del país, gradúate y vete, y sal. El chavismo es la peste de este siglo, corre, sal de Venezuela, vende todo lo que tengas, y buena parte de la población terminó saliendo del país. Pero cuando llegaron a las naciones vecinas, ya no eran discriminados por ser chavistas, ya era por ser venezolanos. Entonces, hoy por hoy, para hacer el cuento corto, porque no podemos extendernos, pero ya se ha entendido a partir de hechos que podemos comentar más adelante, como la persecución a la migración venezolana por ser venezolana, que se decretó desde la presidencia de Estados Unidos, ¿verdad? Nos declararon enemigos de la nación norteamericana. Hoy hemos entendido que el ataque no era al chavismo, que el ataque no era solamente para el cambio de régimen y contra la cúpula o la dirigencia, el liderazgo de la revolución, sino que el ataque va dirigido al gentilicio venezolano.
Y allí es donde es importante el análisis de las narrativas, porque en este momento seguramente ustedes en Brasil han visto informaciones que dicen, bueno, hay un despliegue de buques, ¿verdad? En las aguas del Caribe para defender a la población de Estados Unidos contra el tráfico de drogas. Y se instala una narrativa diciendo que, bueno, hay voceros políticos, dirigentes políticos que tuvieron alguna participación aquí en Venezuela en algún momento, que fueron líderes, que se suman a esa petición de que haya una injerencia extranjera contra las costas, contra el territorio venezolano para luchar contra las drogas, cosa que es una falsa narrativa y aquí tenemos bastante documentación para sustentarla. Pero bueno, se instala esa narrativa siempre criminalizando a las instituciones venezolanas, al Estado-nación venezolano y a la población venezolana. Cuando dicen que Brasil es una amenaza inusual y extraordinaria, la verdad es que aquí no tenemos mucha información sobre eso, Fernando, no sabemos cuál es, sabemos que es por un juicio contra el expresidente Bolsonaro, pero digamos, la supuesta razón jurídica que siempre pende de hilos muy delgados y falsos, ¿verdad? No la conocemos aquí porque además estamos separados culturalmente nosotros, ¿no? Lamentablemente, entre Brasil y Venezuela. Entonces, bueno, se instalan esa falsa narrativa para justificar acciones que tienen que horadar el gentilicio venezolano y tienen efectos psicológicos, yo sé que tú también los has estudiado, efectos en la población de amedrentamiento, de miedo, sobre todo mucho miedo, de inhibición, autoinhibición, ¿verdad? El miedo te conduce o conduce a buena parte de la población a que diga, bueno, yo me voy a esconder, yo no voy a decir que soy venezolano, yo no voy a mostrar mi bandera, yo no voy a ser orgullosamente ciudadano o ciudadana venezolana. Es decir, desmoralizar para desmovilizar y para ganar la guerra, como dice el libro famoso de Sun Tzu, para ganar la guerra en el terreno de lo psicológico y no tener que pasar al terreno físico. Esa es la situación que estamos viendo en este momento, una gran operación de propaganda de guerra que podemos evaluar en este programa, si nos permiten ustedes, toda la cronología que se ha venido desarrollando a este respecto, porque, cosa curiosa, que ya hoy no se habla del Tren de Aragua. Ya no se está hablando del Tren de Aragua porque... ¿Cómo? Acá no se está hablando del Tren de Aragua porque acá en Brasil esta narrativa es muy, muy fuerte, como si los Estados Unidos, bueno, ellos recuperaran el argumento de la guerra contra las drogas, que era un argumento del final de los años 90, y ahora con nuevos sujetos colocados, el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles. Acá en Brasil esta narrativa está, vamos a decir así, colocada como una forma de explicación sobre la actuación de los Estados Unidos. Y sobre eso lo quería le preguntar. A 10 años Venezuela sufre estas violencias en grados diferentes, pero en 10 años Venezuela tiene un apoyo diferente de los países latinoamericanos. Muchas veces la Colombia estaba al lado de los Estados Unidos, otra vez el Brasil se quedó por lo menos apoyador de esto todo, pero ahora hay una situación diferente. La Colombia se quedó inmediatamente y denunció la guerra contra las drogas, sería una guerra imperialista norteamericana. Brasil está también luchando contra esto. Hoy Brasil siente o que es ser atacado en su soberanía, tiene tarifazos que nos perjudican la economía. Le pregunto a vos, profesora, la posición hoy que Venezuela ocupa en América Latina no se ha modificado, o sea, los discursos venezolanos en los últimos años son los mismos. La defensa de la soberanía, la defensa del pueblo, la lucha contra la desigualdad social. Pero hoy creo que hay un apoyo mayor de otros países a Venezuela. ¿A qué ustedes acreditan este apoyo? ¿A un convencimiento sobre
las razones, la racionalidad venezolana, o porque los países de repente fueron atacados y están exactamente donde estaba Venezuela hace 10 años, y eso le fez pensar, bueno, está aconteciendo con nosotros. ¿Qué piensas que es la motivación hoy para que muchos países se queden al lado de Venezuela, países que no estaban en esta situación hasta 10 anos atrás? Deixa-me só falar em português acá para o pessoal. Eu perguntei para a deputada, porque a Venezuela não mudou nesses últimos 10 anos, seu discurso é praticamente o mesmo, a defesa dos seus valores é o mesmo, mas hoje ela parece ter um apoio muito maior. A Colômbia já avisou que está do lado, denunciou esse processo, o próprio presidente Lula mandou o seu representante conversar e, enfim, acertar esses pontos, e eu perguntei a que ela imagina que se deva a essa modificação. Será que é porque a América Latina já entendeu ou entende melhor hoje o que seja soberania, o que seja a grande contribuição das disputas e das lutas venezuelanas, ou simplesmente porque, de repente, nós começamos a ser atacados? Né? Então, se nós fomos atacados, agora eu vou precisar me defender, porque isso nos interessa compreender como é que a América Latina caminha. Desculpa, deputada, vamos, não sei se compreendeste, la causa de uma união latino-americana hoje mais próxima de Venezuela es una comprensión más profunda de los discursos venezolanos y de lo que significa la revolución bolivariana, o simplemente porque los países se quedan ahora como un alvo de Donald Trump? Tengo tres argumentos para eso, tres respuestas, ¿no? La primera es porque las narrativas se le caen. Yo te quiero mostrar este mapa, ¿verdad? Sí. Este mapa resume, ¿sí se ve allí? Sí, estamos viendo. Resume, aquí, ahí. Ajá. Este mapa resume lo que dicen tanto el informe de la DEA, del Organismo Antidroga de Estados Unidos, como el informe del Organismo Antidrogas de la ONU y otros como de la Unión Europea. Resulta que el principal consumidor de drogas de todo el planeta es Estados Unidos, que está arriba en la flecha, ¿verdad? Sí. El principal productor, lamentablemente, es Colombia, porque ha sido víctima de gobiernos entreguistas, que es el principal productor de drogas. El 87% de la droga que se produce en Colombia, también en Ecuador y otros países, va a Estados Unidos, llega a Estados Unidos por la costa pacífica, transita por el Pacífico. Por el lado Caribe, Atlántico, que estamos viendo al lado derecho de la pantalla, transita solo el 5%, ¿verdad? Entonces, por eso es que se caen las narrativas, porque no tienen asidero ni jurídico, ni político, ni lógico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se están desplegando buques o submarinos o por qué se está desarrollando una operación militar en este lado? En este lado, aquí, cuando en el Atlántico, el verdadero problema está de este lado. Se perdieron la brújula, están como Cristóbal Colón cuando vino a buscar las Indias aquí en América, no sabemos cuál es el tema. No, pero fuera de broma, la narrativa se les cae, porque yo estoy hablando de cifras de Naciones Unidas. Si tú me permites, Fernando, yo quiero leer parte de un informe, de un artículo que publicó un funcionario, el señor Pino Arlaqui. Él fue exsecretario general adjunto de Naciones Unidas y fue también el director de la Oficina Antidrogas de Naciones Unidas. Y él dice lo siguiente, ¿no? Dice, el informe de la ONU 2025 debería avergonzar a quienes han construido la retórica que demoniza a Venezuela. Porque el informe de Naciones Unidas 2025, y lo está diciendo quien fue presidente de esa instancia, revela que solo el 5% de la droga colombiana transita por Venezuela. El documento de la ONU simplemente confirma los 30 informes anuales anteriores que omiten al narcotráfico venezolano porque simplemente no existe. Él dice que el fantasioso Cartel de los Soles es una ficción de Hollywood que no se menciona en el informe de la principal organización antidrogas del mundo,
es decir, de la DEA, ni en ninguno de los de la agencia europea o ninguna agencia anticrimen en el mundo. Dice, déjame solo traducir esto, el diputada, artículo se llama para El gran engaño contra Venezuela, la geopolítica del petróleo disfrazada de guerra contra las drogas. Él dice que estuvo 10 años trabajando contra las drogas, que tuvo que visitar Colombia, Bolivia, Perú e incluso Brasil, pero que nunca vino a Venezuela porque no hacía falta, pues la colaboración de Venezuela en la lucha contra ese flagelo era ejemplar. Dice que fue de las mejores de Latinoamérica. Dice además que todo parece, fíjate lo que dice este señor, ¿no? Son sus palabras. Todo parece una estrategia para proteger las verdaderas rutas del narcotráfico que se ubican en la fachada pacífica. Y dice que quien merece que se le dé una recompensa internacional por haber cometido un delito muy específico es el presidente Donald Trump, porque ha emitido calumnias sistemáticas contra un Estado soberano con el fin de apropiarse de sus recursos petroleros. Si nosotros revisamos el informe de este año... Diputada, déjame traducir esto para el portugués, para la persona que está acá. A deputada mostra informe feito pela ONU, pelo Departamento de Pesquisa e obviamente, informações sobre drogas no mundo, mostrando que só 5% das drogas transitam pelo Atlântico, 87% são pelo Pacífico, e que a Venezuela, segundo esse documento da ONU, que engloba os últimos 30 informes, então não é só esse, são 30 informes já, no mesmo sentido, que dizem que o cartel de Los Soles, que é hoje a grande desculpa para essas ações do Donald Trump, segundo o Donald Trump, o cartel de Los Soles seria um cartel que levaria drogas para os Estados Unidos a partir do governo venezuelano e que teria como parte desse cartel as próprias autoridades venezuelanas, inclusive o Trump nomeou o presidente Maduro como o presidente desse cartel. Bom, esse documento da ONU diz que isso é uma fantasia, é completamente fora de sentido, e que os dados que nós temos, que nós trabalhamos, é que a Venezuela não só não tem não faz parte dessas rotas, como em verdade tem sim um grande controle sobre um grande processo de controle sobre essas relações, não permitindo que seu território seja utilizado. Por isso que eles nunca precisaram sequer buscar informações dentro da Venezuela, embora ele diga no documento que quando precisou, a Venezuela, sem problema nenhum, informou essas coisas. E aí ele vai num ponto mais profundo e diz o seguinte: talvez isso seja uma cortina de fumaça para encobrir a verdadeira rota, que é a rota pelo Pacífico, que chega a 87%. Esto es un relatório, creo, muy fuerte contra los Estados Unidos, mais um desses relatórios, e que se nosotros estuviésemos en un mundo donde la racionalidad, la diplomacia, las cuestiones todas estuviesen colocadas correctamente en sus puntos, yo creo que no tería más discusión. Pero a pesar de este relatorio, hay un movimiento militar serio e informacional contra Venezuela en ese proceso. Diputado, ¿ustedes creen que esta estrategia venezolana de comunicarse al mundo, de combatir estas narrativas, será suficiente para parar, para conter los robos violentos de Donald Trump? ¿Crees que podemos hacer la verdad una arma contra submarinos, contra navíos de guerra y todo más? Creo que lo estamos haciendo. Y no solamente el pueblo venezolano, también el pueblo de Brasil, el pueblo de Colombia. O sea, Brasil derrotó la narrativa de la criminalización de Lula, y Lula hoy es el presidente, ¿no? Y lo derrotó el pueblo brasileño con sus armas. ¿Sí me oyes? ¿Sí? Sí, volvió. Dio una queda, pero volvió. No, yo decía que ya lo estamos haciendo, ¿no? Y que no solamente lo hace Venezuela, sino que lo hace también Brasil, lo hace Colombia, porque el presidente Lula y el presidente Petro fueron altamente criminalizados como candidatos en su tiempo, y sin embargo se impuso la cordura, se impuso la institucionalidad, se impuso la democracia. Me faltan dos cosas para decirte sobre la pregunta que me habías hecho antes, ¿no? El por qué ahora vemos una actitud distinta en países de la región, ¿no? En algunos países, porque
Hay otros que se han sumado de manera, desde mi punto de vista, vergonzosa a la narrativa, porque han simplemente copiado la estrategia, la narrativa, la falsa narrativa de Estados Unidos. Pero también es que hay gobiernos, tanto en Brasil como en Colombia, gobiernos nacionalistas, gobiernos que se preocupan por su población, ponen al ser humano en el centro, gobiernos que creen en la unidad latinoamericana. Ya Lula fue presidente junto con el comandante Chávez y vimos todo lo que se avanzó en integración entre los dos países, en iniciativas de unión latinoamericana. El presidente Petro también es de esa línea, y creo que más allá de la visión sobre Venezuela, creo que es esa visión latinoamericanista la que está prelando en este momento. Por un lado, bueno, Colombia y Venezuela somos países bolivarianos, estamos hermanados de nacimiento, somos hermanas siamesas, Venezuela y Colombia, y en el corazón de nosotros los bolivarianos, y sabemos que el presidente Petro lo es, como es el presidente Maduro, la Gran Colombia, la Colombia del general Miranda, está inscrita en nuestra sangre. Es decir, nosotros la tenemos desde la cuna, como parte de nuestro ideario cultural, de nuestra identidad nacional, y creo que eso también está prelando. Entonces creo que también la naturaleza de los gobiernos, por lo menos de Brasil y de Colombia, lamentablemente en Ecuador estamos viendo una sociedad que pareciera estar muy permeada por las bandas internacionales del crimen, por el crimen internacional organizado, y entonces, bueno, ya verá el gobierno de ese país a quién obedece y a quién responde. Pero estamos en esta situación, y el tercer factor por el cual creo que hay un movimiento como esa zona binacional que creó Venezuela y Colombia en este momento, que creo que es importante que lo retomemos para este dato informativo, ¿no? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente Petro instalaron una zona binacional de paz en los estados donde la frontera es más caliente, decimos acá, ¿no? Que es el estado al norte, el estado Zulia, que es el estado de los pozos petroleros, es el estado del petróleo liviano, y al sur el estado Táchira, que es donde la población hace una vida tan común que parece el mismo país. Es decir, en el estado Táchira tú ves, estás del lado colombiano, estás del lado venezolano, y no puedes identificar cuál es cuál, porque es una frontera muy líquida, muy permeable. Entonces se desarrolló una estrategia binacional para el desarrollo de esas zonas para la paz. ¿Por qué lo ha denunciado el presidente Petro? Lo ha denunciado desde aquí también el vicepresidente de Política y Seguridad de la Nación, que es el capitán Diosdado Cabello. Hay mafias del crimen internacional que ya, teniendo facilidades en países como Ecuador, pretenden tomar esa zona binacional. Ya hicieron un escarceo, me explico, ya hubo un evento violento allí en la frontera para desestabilizar a la región. Porque cierro con esto la primera pregunta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una crisis sistémica del capitalismo globalista, financierista, que tiene ya más de una década, ¿verdad? Tiene ya casi 2 décadas, ¿verdad? Se le notan las costuras, está haciendo aguas. Y si está haciendo aguas en algún lugar donde se puede mirar, se puede palpar, es en Estados Unidos. Estamos aquí en la región latinoamericana ante la disyuntiva que hemos estado también en otros momentos políticos, ¿verdad? Que es un imperio que está en crisis y que quiere que nosotros aquí en el sur paguemos la crisis. El tema está quién paga la crisis sistémica. Y digo sistémica porque es económica. Estados Unidos tiene la deuda externa más grande del mundo, ¿verdad? Y además de un montón de problemas que ellos sabrán cómo resuelven, pero también es una crisis política y es una crisis moral. Es ahorita un momento de definiciones de la humanidad. Todos, no solamente los gobernantes, tenemos que ponernos las manos en el corazón y decir, bueno, ¿qué tipo de ser humano soy yo? ¿Soy el que me voy a indignar porque le disparan a niños que van a buscar comida en Gaza y voy a hacer algo? ¿O soy el que creo, como hay élites en Latinoamérica y en Norteamérica, el que cree que eso es un defecto de la naturaleza y que tenemos que simplemente quitarlo del medio porque estamos ante una disyuntiva así de moral y ética muy, muy grande, ¿no? Entonces creo que eso nos une como latinoamericanos, nos une como humanistas que somos, ¿verdad? Y por esa razón hemos visto
ya una visión distinta, se ha logrado buena parte del pueblo y de la intelectualidad y de los partidos políticos mirar más allá de la narrativa, porque la narrativa, Fernando, nosotros la estudiamos aquí, tiene muchos elementos, pero sobre todo es abrumadora. Te abruma de desinformación, te hace adicto a un dispositivo electrónico donde la capacidad de selección y de memorización y de pensamiento crítico se va disminuyendo y te aturden con una cantidad de información falsa que no te permite mirar más allá. ¿Qué es lo que hemos desarrollado afortunadamente aquí en Brasil, en Colombia, por el asedio de las élites globalistas? Hemos desarrollado una especie de vacuna. Sabemos dónde mirar, sabemos dónde buscar. La comunicación digital no es mala, todo lo contrario, aquí estamos haciendo un acto disruptivo de comunicación, ¿verdad? A través de esas plataformas. Nos hemos ido apropiando de la tecnología y de los espacios para divulgar también la verdad de los pueblos. Y bueno, eso nos ha venido cambiando la visión, pero el origen de todo es que es tan inmoral la narrativa que se cae por sí sola. O sea, estamos viendo a una élite que tiene muchos problemas, que está siendo cuestionada ahora por asuntos como pedofilia, ¿me explico? Investigada en sus países, que arremete contra la familia venezolana que tiene una cultura como la tiene la brasilera, como la tiene la colombiana, donde la familia, una cultura donde la familia es un núcleo importante, donde nos encontramos y comemos juntos, donde intercambiamos amores, ¿verdad? Donde tenemos un vínculo muy fuerte, que es igual al vínculo que tenemos con nuestro país, y bueno, eso también está prelando en este momento político. Diputado, entonces, ¿crees que estamos todos en América Latina cada vez más nos apropiando de vacunas, como usted dice, contra la desinformación, nos tornando cada vez más próximos, entendiendo nuestras diferencias? Pero la verdad es que una amenaza hoy contra Venezuela es una amenaza contra toda América Latina. Me parece que los países llegaron todos a esta conclusión. No está en juego solamente la soberanía venezolana, pero está en juego toda la democracia en Latinoamérica como los conocemos. Y me parece que los Estados Unidos está dispuesto a jugar muy alto en esta situación. ¿Por qué? Porque una acción contra Venezuela mandaría un recado a Lula, a Petro, a las personas en Ecuador que aún intentan retomar los gobiernos de Rafael Correa y todos los otros, pero habría una acción modelar contra Venezuela que impactaría toda la América Latina. La Venezuela entiende que podría haber una cooperación mayor de los países de la América Latina en esta situación. O no, estamos haciendo como vecinos, como partes de estos problemas, estamos haciendo lo suficiente. ¿Crees que la América Latina, como está, ya está en condiciones de encarar una amenaza como esta o no? Precisaríamos adensar nuestros contactos y trabajar en situaciones mejores, como ya trabajamos al pasado, que inclusive empezamos con criando a ALBA, fortaleciendo nuestras instituciones internacionales. ¿Cómo usted juzga, mede los esfuerzos de los varios países latinoamericanos para proteger la soberanía del continente? Mira, Fernando, yo creo que la historia siempre avanza, nunca retrocede. Y tú mencionaste el ALBA, que está no solamente creado, está vivo, está actuando. Ha habido cumbres aquí del ALBA, hemos resuelto problemas, por ejemplo, en favor de la humanidad durante la pandemia, nos hemos colaborado, hemos resuelto problemas de cooperación en muchos sentidos. Ese mecanismo está allí. La CELAC, que ahora la presidencia la tiene el gobierno de Colombia, está creado. Allí el presidente Lula tuvo que ver mucho el comandante Chávez y el presidente Maduro también, porque fue el canciller de Chávez durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces creo que esos mecanismos están creados y hay
hay una instancia de cooperación donde tendrán que encontrarse los gobiernos para tomar las decisiones. Lo que yo sí te puedo decir es que desde el punto de vista político, ¿verdad? Estoy hablando desde mi área de influencia, yo no soy funcionaria de gobierno, yo soy política, Claro. diputada. Sí hemos visto primero interés y después disposición incluso a venir aquí a Venezuela. Tú mismo viniste a Venezuela en un momento de amenaza fuerte porque estábamos previa a la elección y ya hubo una amenaza. Ya hubo un intento en las elecciones presidenciales del año pasado, hubo un intento de tomar las calles del país con grupos armados, comandos armados preparados por la extrema derecha y con el apoyo de todas estas bandas criminales aliadas al narcotráfico que ahora estamos viéndole el rostro, ¿no? Pero hubo un intento y aquí estaban aproximadamente casi 2.000 invitados internacionales que vinieron de universidades, de partidos políticos, de movimientos sociales, de sectores trabajadores, de sindicatos, de sectores mujeres, de pueblos indígenas, a acompañar al pueblo venezolano. Yo tengo la confianza, sobre todo porque somos profundamente bolivarianos aquí en Venezuela. Y Bolívar decía, el siglo XX nos encuentra unidos o acabados. Y nosotros lo decimos igual para el siglo XXI, ¿verdad? Nos encuentra unidos, porque el problema es que hay una crisis del sistema dominante en este momento y tiene la intención de reacomodar el mundo a su medida para solventar su crisis. Es lo que hizo con África en el siglo pasado, que cambió fronteras, que diezmó poblaciones, que neocolonizó países. ¿Será que se está planteando eso con América Latina? Tenemos que hacernos la pregunta todos. ¿Ya? ¿Será que nosotros se lo vamos a permitir aquí en la América Latina después de todo el camino que hemos andado? Después que tenemos democracias sólidas, porque yo sí te digo algo, Fernando, ya haciendo un análisis desde el punto de vista político, pues político como diputada que soy, ¿no? Sí, no ha logrado Estados Unidos ninguna de las estrategias de agresión contra Venezuela, porque aquí en el año 2019 hubo un intento de incursión militar por la frontera con Colombia. Allí estaba el Comando Sur, allí estaba el ejército colombiano, allí estaban los ejércitos paramilitares debajo de los puentes. Allí estaba el secretario general de la OEA. Allí estaban presidentes de países con gobiernos alineados, por no decir arrastrados a los Estados Unidos, allí presentes los presidentes. Y no pudieron entrar a Venezuela. Y la razón por la que no pueden entrar es porque aquí hay un Estado-nación. ¿Me explico? Hablamos de un Estado que tiene instituciones democráticas fuertes, como las tiene Brasil en este momento, ¿verdad? Que es un país donde las cabezas de esas instituciones tienen la legitimidad porque tienen el apoyo popular, tienen el voto popular, tienen un pueblo que los respalda. Y tenemos eso que tú mencionaste al comienzo que me encantó, que es el concepto de soberanía muy bien plantado y gravitando alrededor de toda esta situación que nos permite hacer una cohesión que es en verdad el escudo que nos protege ante cualquier agresión. Entonces, yo te hablo por Venezuela, ¿verdad? Aquí hay una unión popular, militar, policial. También porque el comandante Chávez venía del mundo militar, hizo esa organización cívico-militar desde el comienzo, ¿verdad? Y aquí hay una unidad de acción, de doctrina, de pensamiento, de preparación entre todos estos sectores de la población. El político, el social, el militar, el cultural, y entonces eso nos hace una nación. Creo que si somos naciones fuertes, estados fuertes, repúblicas fuertes, como lo son Venezuela, al contrario de lo que dice la narrativa, que dice que es un estado fallido, ¿qué tal? Nosotros aquí estamos, Fernando, te digo, por encima de la narrativa y de las amenazas reales que se han presentado en varias oportunidades. Nosotros estamos profundizando nuestra democracia. Nadie lo sabe y yo te voy a compartir para el canal un video un resumen que hace la vicepresidenta Delcy Rodríguez del crecimiento económico de Venezuela. Nosotros somos la única economía de la región que creció 7,7%. El micrófono.
Opa. Desculpa, diputada, ¿está me oyendo ahora? Podemos retomar porque hubo una oscilación acá. Estabas diciendo que vaya a compartir conmigo un vídeo que tenía ¿o qué? Exactamente. Ejecutiva de la República que hace un balance de la situación económica de Venezuela. Sí, Porque sí. nuestra economía creció un 7,7% este año y tiene un crecimiento ininterrumpido ya de varios años. Y ella dice cómo todos los sectores, a pesar del bloqueo que no se ha desmantelado, ¿verdad? Todos los sectores, el sector productivo, el sector de comercio, el sector turismo, no solamente han crecido, sino que han recibido nuevas inversiones. Fernando, cuando empezó aquí en el año 2015, cuando Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, decretó que éramos una amenaza inusual y extraordinaria, inmediatamente bloquearon a Petróleos de Venezuela. Nosotros, Petróleo Venezuela era el 96% del ingreso de la República en ese momento. Y vivimos un periodo muy difícil, muy difícil de abastecimiento, de insumos, de producción, de destrucción de los servicios. Vivimos unos años realmente difíciles, pero fuimos reconstruyéndonos a lo interno. Y hoy por hoy nosotros podemos decir que gracias a la acción campesina, que por cierto el Movimiento Sin Tierra de Brasil nos ayudó mucho en ese sentido, ¿verdad? La relación entre movimientos, en todo lo que era siembra y apropiación del territorio para la producción. Nosotros hoy nos autoabastecemos en alimentos. Ya no es un problema para el pueblo venezolano el tema alimentario porque ya lo producimos aquí en Venezuela, ¿verdad? Logramos recuperar la infraestructura de servicio y nosotros estamos recibiendo hoy turismo de Japón, por ejemplo, de Rusia, por ejemplo, del Caribe, por ejemplo. ¿Me explico? La economía venezolana sigue avanzando a pesar de eso, pero además nuestra democracia, que es un modelo de democracia que con la Constitución del 99 avanzó hacia nuestro propio modelo, ¿verdad? Que aquí la llamamos democracia participativa y protagónica, está avanzando cada vez más hacia el desarrollo de la democracia directa local. Nosotros estamos en este momento, tenemos ya instancias de autogobierno local que se llaman comunas, ¿verdad? Que tenemos aquí en el país 5.335 comunas, y en esos espacios territoriales donde que el pueblo elige a sus voceros y voceras, donde hay un espacio legislativo y ahora hay jueces de paz que también los elegimos el año pasado. En este momento se están haciendo elecciones directas, nacionales, para que esas comunas escojan cuáles son los proyectos de obras públicas que ellos prefieren desarrollar. Y el gobierno nacional está transfiriendo los recursos directos a esas comunas para que sea el pueblo quien se gobierne, al menos en esta etapa, en el área de los servicios. Y vamos avanzando en muchas otras etapas, en lo educativo, en lo formativo, en lo cultural, en el desarrollo de esa democracia muy profunda, directa, que es un modelo venezolano, ¿verdad? Es aquí a lo interno, pero que es nuestro modelo y que no se ha frenado por el asedio. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que la unión de los pueblos y la unión de los gobiernos también, lo que pasa es que los gobiernos son muy diversos en la región, ¿no? Pero la unión de los pueblos es la que finalmente va a lograr, o es la que impide que haya una arremetida neocolonial en el continente, porque estamos frente a eso, a una arremetida neocolonial. Por eso es que no respetan la soberanía, por ejemplo, de Brasil, y por un juicio interno, otro gobierno cree que tiene el derecho de decretar a una nación completa como una amenaza inusual y extraordinaria, porque es una visión discriminatoria, racista, supremacista, colonial. Y ante eso nosotros nos tenemos que defender. Tú me preguntabas si la defensa comunicacional de los pueblos es suficiente. Todavía no. O sea, nos hemos ido apropiando de espacios, sobre todo una vanguardia que tiene acceso, por ejemplo, a la Universidad de las Comunicaciones o a estos espacios, pero la mayoría del pueblo no lo tiene. Nosotros creemos desde acá, desde la UICOM, que tenemos que hacer una alfabetización digital consciente importante desde los espacios que podamos, pues sobre todo desde las academias y desde las culturas, de los espacios de culturas, tenemos que hacer una alfabetización para que primero los ciudadanos y ciudadanas
entiendan que uno no se puede enfrentar a esto desarmado. Bueno, el mío tiene aquí un antídoto. Pero que uno no se puede enfrentar a un dispositivo digital desarmado, que tienes que conocer de dónde viene, tienes que saber quién lo construye, de dónde viene la información que viene por allí, quién eres tú. Es muy importante saber quiénes somos nosotros en este momento. ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es Brasil? ¿Qué es Colombia? ¿Qué representa? ¿Qué incidencia tiene en este mundo que se está reordenando? ¿Y qué incidencia tenemos como región? Son preguntas que muy respetuosamente y de manera muy humilde hacemos desde aquí para quien nos quiera escuchar. Diputado, estamos nos encaminando para el final de la entrevista. Lo quería preguntar dos cosas. La primera es que recientemente Brasil también ha sido alvo de violencias diplomáticas, económicas por parte del presidente Donald Trump, que inicialmente ha dicho que la violencia era para supuestamente defender una justicia al clan Bolsonaro, su expresidente Bolsonaro y sus hijos, pero que a lo largo de las últimas 2 semanas se quedó claro que las razones que estaban por detrás de las órdenes de Trump tenían a ver con las Big Techs. Por eso Trump amenazó y atacó al ministro Alexandre de Moraes aquí, que estaba intentando crear un conjunto de ordenamientos jurídicos que hiciese que las Big Techs sean responsabilizadas por los crímenes que cometen eventualmente en Brasil. Y ahora se empezó la cuestión, ¿cómo? Tiene que ver con no entiendo la palabra. Las Big Techs, las 5 grandes empresas de tecnología del mundo. Las Big Techs, ¿sí? Entonces, eso se quedó aún más claro recientemente porque Donald Trump está denunciando el control que China, Brasil tiene de las tierras raras, que son minerales importantes para la industria digital, que con certeza Venezuela, Bolivia también hay estos materiales. Y así lo pregunto, ¿qué es más amedrontador para los Estados Unidos? ¿Es una América Latina soberana como estamos planteando que nosotros continuemos en este camino? ¿O es la gran transformación geopolítica del mundo capitaneada por el desenvolvimiento chino y por la posición de Rusia en esta situación? ¿Qué es más amedrontador en este momento? ¿Sería nuestra independencia acá, soberanía en la América Latina, o nuestra, vamos a decir así, nuestra aproximación con el otro polo geopolítico capitaneado por China? Una balanza entre esas cosas que hace los Estados Unidos, que hace a ellos más miedo en esa situación? Mira, Fernando, el presidente Nicolás Maduro, en un acto en el cual se hizo una firma, compromiso de todos los sectores de la vida social venezolana, de la vida civil venezolana, es decir, las academias, los sectores económicos, la banca, etcétera, en defensa del país, él hizo una analogía histórica muy importante, ¿no? Y recordó cómo en el año 1902, aquí fueron bloqueadas las costas venezolanas. Hubo una toma por parte de Reino Unido y de Alemania de las costas venezolanas. En ese momento, frente a un gobierno que estaba tratando de reunificar el país y de reconstruirlo después de un episodio de guerra continua, y que estaba ya logrando resultados concretos en la recuperación económica del país. En ese entonces, fíjate, en el año 1899 se había firmado en París un laudo arbitral, ¿verdad?, que le entregaba a las potencias, sobre todo a Reino Unido, el territorio del Esequibo, porque había una disputa territorial. Se hizo una reunión en París donde estaba Reino Unido, estaba Alemania y otras potencias, y Venezuela no estaba. Era representada por una abogada norteamericana, ¿no? Exacto, la representaba una abogada norteamericana. Entonces se hizo esa entrega fraudulenta. El gobierno de Cipriano Castro, que es el que estaba aquí al mando en 1902, recibe toda esta situación geopolítica y le amenazan por una causa que no decía, que era que querían ponerle la mano
que querían tomar ese territorio, que por cierto es inmensamente rico en petróleo y en tierras raras, ¿no? Hay que preguntarse en términos de narrativa, ¿por qué será que le dicen tierras raras y no le dicen minerales estratégicos? ¿Verdad? No le dicen por su nombre, ¿no? Porque ahí se esconden muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, hubo un intento de tomar a Venezuela para apropiarse de ese territorio y para conquistar, para colonizar toda la ruta del Orinoco y de allí entrar a América Latina y neocolonizar América Latina. Estamos hablando de las potencias de ese entonces, Alemania y Reino Unido, que querían venir nuevamente al territorio a extraer recursos naturales para solventar su crisis. Allí, bueno, aquí se le plantó cara. El general Cipriano Castro hizo un llamado nacional y se le plantó cara soberanamente. Y bueno, no pudieron entrar a Venezuela. Luego vino la doctrina Monroe y todo este otro reacomodo que después vino en el continente. Pero te hago esta historia porque creo que, en primer lugar, tenemos que verlo como latinoamericanos. Nosotros somos una región, primero, por el Tratado de Tlatelolco, libres de armas nucleares. Después, por la CELAC, libre, un territorio de paz. Nosotros somos una región que no tiene guerras en este momento. Guerras entre países, guerras declaradas. ¿Ah? ¿Cómo? Una de las pocas regiones del mundo en que no hay un conflicto armado abierto en estos momentos. Exactamente. Y somos una región con incontables, inconmensurables recursos naturales, ¿verdad? Y una población bastante manejable para poder vivir con esos recursos que tenemos, nos sobran para poder hacerlo. Entonces creo que tenemos todo y estoy casi que recordando los discursos de Lula y de Chávez con la UNASUR, ¿verdad? Que tenemos todo para convertirnos en una región potencia que se sepa defender. Yo creo que allí es donde está la clave, por lo menos en la opinión personal aquí de Tania Díaz, allí es donde está la clave, amén de lo que pueda ocurrir en el mundo, porque en el mundo es una situación geopolítica muy difícil, que llena de incertidumbres, que de verdad yo no me atrevo ahorita a hacer ningún pronóstico, ¿no? Estamos viendo, el presidente Xi Jinping ha lanzado las iniciativas universales, que me parece que son dignas de estudio político de parte del resto del mundo, porque es una propuesta distinta, porque es una propuesta que va orientada hacia el tema de poner al ser humano en el centro. Pero aquí los latinoamericanos tenemos que mirarnos como nos estamos mirando tú y yo ahorita, pues tratando de que se conozca en Brasil lo que pasa en Venezuela y que se conozca en Venezuela lo que pasa en Brasil, que tenemos muy poca información, por cierto. Y una última pregunta, diputada, acá. En los últimos años, 1 año, 2 años, el presidente Lula y el presidente Maduro se han quedado un poco afastados por toda una cuestión de narrativas que nosotros podemos en otro momento incluso discutir, que se colocó sobre qué es una democracia, qué no es una democracia, cuando se hay una intervención internacional. Y ahora, dado que Donald Trump empezó nuevamente con violencias contra Brasil, ¿tú crees que es el momento que nuestros países retomen una conversación un poco más profunda respecto de eso? Y eso sería interesante porque al fin Donald Trump podría tener mostrado a la América Latina que es mucho más sencillo que nosotros cooperamos y que trabajemos juntos. Y entonces toda la violencia de Trump habría creado una situación favorable para que nuestros países nuevamente empiezan un movimiento de aproximación que caracterizó el año de 2004, 2005, 2006, hasta 2010 prácticamente. ¿Crees que Donald Trump podría habernos creado una situación favorable en esa situación toda? Mira, te puedo decir, Fernando, cuando nosotros aquí en Venezuela estábamos en el momento más difícil, ¿verdad? Porque un bloqueo implica que a ti se te daña un equipo médico o se te daña un taladro para producir petróleo y no te lo reparan. No te venden los repuestos y los insumos. No vienen las empresas que te vendieron el equipo a repararlo para que siga funcionando, ¿verdad? Que para comprar un medicamento, los laboratorios te dicen que no porque van a ser sancionados por Estados Unidos.
Entonces tienes que buscarlos, triangularlos a través de otras regiones del mundo. Y cuando lo vas a pagar, la banca te dice que no, porque va a ser sancionada con Estados Unidos y tienes que hacer muchos pasos financieros. Y cuando logras comprarlos, las navieras te dicen que no los traen al país porque van a ser sancionados por Estados Unidos. ¿Te imaginas esa brecha que se produjo en suministros para Venezuela? Y nosotros vimos allá a Brasil. ¿Cómo se llama? El tratamiento para el paludismo llegó de Brasil. Insumos alimenticios llegaron de Brasil. Durante la pandemia nos colaboramos. O sea, yo creo que también es un poco entrar en el terreno de las narrativas, ¿no? Y no soy yo quien para hablar de las relaciones diplomáticas entre los estados. Pero estamos habituados a mirar cómo en medio de una rueda de prensa se hace una pregunta, ya la pregunta viene direccionada y después de la pregunta se sacan con pinzas alguna declaración del vocero y eso es lo que se instala como narrativa para generar la división. La división no es una agenda entre nosotros los latinoamericanos. No nos conviene y no creo que esté planteada para nadie. Más allá de la narrativa, la cooperación entre nuestros países no se ha cerrado, todo lo contrario. Estamos trabajando en el área de cooperación en todas las áreas. Aquí hay empresarios brasileños que están teniendo inversiones en el país. Te dije que el Movimiento Sin Tierra vino y nos ayudó a sembrar y nos ayudó a que hoy, por ejemplo, en algunos rubros seamos autosustentables. Entonces, yo lo que creo es que es un momento, aunque sea un momento complejo que puede generar situaciones de incertidumbre, creo que es un momento para que América Latina posicione su lugar en el mundo. Sinceramente, así lo creo. Para que demos el paso. Eso sí sería una gran valentía de todos los gobiernos y de todos los pueblos, que demos un paso al frente y seamos esa región potencia que tenemos todo para hacerlo. Mira, Fernando, yo me voy a permitir tomarme 2 minutos para tranquilidad del pueblo de Brasil que nos escucha. Aquí en el año 2019 se montó una operación de intervención militar disfrazada en ese momento de ayuda humanitaria. Pero la narrativa se le cayó también. Ya la ayuda humanitaria no es. Tampoco es el Tren de Aragua, por lo menos aquí. Ahora es el Cartel de los Soles, la falsa narrativa del narcoestado que la sacan del sombrero del mago. Pero siempre, perdón, como dice este vocero de Naciones Unidas, siempre con la intención de llevarse el petróleo venezolano. Bueno, en Cúcuta, que es el lado colombiano de la frontera, se instaló un gran concierto donde estaban, perdón, todos los artistas latinos del top 10 estaban montados en esa tarima llorando porque Venezuela no tenía comida, estábamos en un momento de hambruna y teníamos que dejar entrar unos camiones cargados de insumos para la guerra, unos camiones con supuesta ayuda humanitaria. El señor Juan Guaidó, que era entonces la cara visible de la conspiración, y lo habían reconocido algunos estados, algunos presidentes, como presidente interino de Venezuela, una cosa que no ocurría sino en el nombre y en esas instancias, porque aquí en Venezuela estaba el presidente mandando y nosotros con nuestra vida, estaba ahí al frente para ingresar ayuda humanitaria. Y detrás de esa escena estaba el Comando Sur, estaba el ejército colombiano y estaba sobre todo un ejército mercenario paramilitar. No lograron entrar a Venezuela. Y no lograron entrar a Venezuela, ¿por qué? Porque aquí había una fuerza cohesionada, con el permiso de tomar un poquito de agua, porque... Claro. Lamentablemente, en 2019, el Brasil era gobernado por Bolsonaro, que reconoció Guaidó presidente. Una cosa absurda, un error diplomático que va a nos costar mucho tiempo a la confianza de Venezuela nuevamente. Pero fíjate, lo reconoció Bolsonaro, pero el pueblo de Brasil no. No, la verdad, la mayoría del pueblo no se creyó el cuento. Sí. El tema es que la mentira tiene patas cortas, como decimos acá. Claro. Entonces, no se logró. Y no se logró porque al frente de ese escenario había, Fernando, hay un documental extraordinario que se llama La Batalla de los Puentes. Lo puedes buscar en YouTube. Sí. Del otro lado habían 300 medios internacionales. Y de este lado habíamos 30 medios. Y sobre todo medios así como el tuyo, ¿no? Sí. Medio alternativo.
Y en ese momento se rompió la narrativa, porque los reporteros que estaban allí demostraron que lo que venía en ese camión era insumos para terrorismo, ¿cómo se llama? Terrorismo focal, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Operaciones. Grupo terroristas internos para hacer violencia internamente a Venezuela. Exactamente. Además de que demostramos, los medios de comunicación que estábamos de este lado de la frontera, la inmoralidad de quienes estaban al frente del otro lado, los venezolanos y los colombianos, porque hubo gente que se fue de fiesta, de farra, con prostitutas, eso se dijo, no pagaron a los militares, a los mercenarios que habían contratado, en fin, les hizo agua porque es la inmoralidad mercenaria pagada contra la solidez de un pueblo que va a defender su soberanía en perfecta unión cívico-militar, que ahora llamamos popular, militar, policial. Diputada, creo que estamos llegando a nuestro teto de tiempo. Quiero agradecer a vos todo lo que ha compartido, especialmente desmontando estas narrativas falsas que va del tren de Aragua, el cartel de Soles, y demostrando que una vez más es un ataque a la soberanía, a las experiencias democráticas de los pueblos de Latinoamérica. Y paradoxalmente, como hace muchas veces la historia, para além de toda la violencia que estamos sufriendo, también hay una oportunidad importante para que nuestros pueblos y nuestros gobiernos entendan, comprendan la importancia de la cooperación, de que conversemos más unos con nosotros, porque yo creo que el mundo va a se tornar aún más violento en los próximos años, porque la geopolítica no nos da una paz, y si nos tenemos algo aquí en América Latina es solo la hermandad de los pueblos que están acá. Muchas veces acá en Brasil las personas dicen, no, China va a nos ayudar, Rusia va a nos ayudar. No, estamos en una situación geopolítica muy complicada. Cada uno de estos países tiene problemas por sus propias condiciones. Nos tenemos que pensar en la América Latina por nosotros solos. Y el ejemplo de Venezuela es comprendido por el pueblo brasileño, especialmente el pueblo más de izquierda, como un ejemplo meritorio, victorioso, y nos sumamos a los esfuerzos para que dejen Venezuela en paz, para que respeten su soberanía, su democracia, sus decisiones, y que así sea para todos los países americanos, diputada. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su palabra, muchas gracias por su atención. Gracias, Fernando. Un abrazo a los compañeros del canal 247, a todo Brasil. Sigamos adelante. Que viva la patria grande. Venezuela va a vencer. Un abraço para todas e todos. Graças, diputada. Para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado. É um programa gravado, mas era com uma pessoa muito importante para falar. E eu acho que ficou muito claro aqui que estamos falando de cortinas de fumaça. Né? Cortinas de fumaça, como estão usando aqui contra o Brasil, como usam seguidamente contra a Venezuela, como usaram contra a Colômbia durante muito tempo. E é o momento da gente conversar e da gente desmistificar essas coisas todas. Trata-se de um ataque à soberania e nós precisamos entender isso como tal e nos proteger. Graças, diputada. Um abraço. Hasta luego.